Presentamos a nuestra docente, la doctora Mariela Ruth Yesurón, quien es doctora en Estudios de Género por la Universidad Nacional de Córdoba, maestría en Psicología Clínica por la Universidad Siglo XXI, tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, especializada en Psicología Jurídica por el Colegio de Psicólogos de Córdoba. También es docente de grado y posgrado e investigadora categorizada. Dirige investigaciones financiadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC. Directora del Servicio de Asistencia Psicopatológica y Servicio de Asistencia a Personas Trans e Intersex, del Programa de Extensión Cátedra Psicopatológica 2, Facultad de Psicología, UNC. Cuenta con publicaciones como autora y coautora y numerosas exposiciones en congresos nacionales e internacionales. Nos presentará el tema El género de las violencias. Muy buenas tardes, buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y a mi estimada colega y amiga Vanessa Díaz Padilla por la invitación. Con el título El género de las violencias, he querido proponer algunas preguntas. Entre ellas, ¿tienen género las violencias? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? En singular, en plural y respecto de las violencias, también tendríamos que poder especificar a qué nos vamos a referir. Para desarrollar algunas respuestas, comienzo por llamar la atención sobre cómo el género funciona en las disciplinas científicas. En derecho, medicina, psicología, las que en este contexto nos interesa específicamente. Quiero plantearles la idea que el modelo científico tiene género. Desde mediados del siglo XX, la epistemología feministas vienen desarrollando y proponiendo una reflexión crítica de lo que han denominado el modelo androcéntrico de la ciencia y que desde principios del siglo XXI, con el filósofo y activista trans Paul Preciado, se especifica como paradigma de la diferencia sexual. Un paradigma científico-cultural que ha estado operando en la medicina y el derecho occidental desde el siglo VII. Diana Mafía, doctora en filosofía, docente e investigadora de la UBA, señala que se insiste en plantear la desigualdad de derechos sin hacer lugar al hecho de que estamos frente a un campo construido sobre un modelo incompleto, cuya legitimidad debemos discutir. La ciencia, tanto en su acepción antigua, de conocimiento racional y teórico, como en su concepción moderna, ilustrada, basada en la confrontación experimental de los datos, ha sido una empresa casi exclusivamente masculina, a la vez que siempre se ha ocupado de las mujeres y las identidades trans, travestis, no binarias, gays, lesbiana, queer y más, como sus objetos de estudios. De esta manera, no solo las mujeres quedaron por fuera de la participación de las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento, también lo hicieron las diversidades y disidencias sexogenéricas y las masculinidades alternizadas, entre ellos varones indígenas y afrodescendientes, masculinidades subalternizadas por una masculinidad hegemónica. La autora señala también que las epistemologías feministas han visibilizado que el conocimiento se erige como principal logro humano, como una visión universal y objetiva del mundo, expresa una perspectiva o punto de vista androcéntrico, que define al andros de la democracia griega, es decir, al varón, adulto, libre, ciudadano, propietario, capaz, heterosexual, blanco, occidental, alfabetizado y con ese tipo de educación iluminista que se transmite en las universidades. Este modelo, perspectiva o punto de vista, legitima a su vez la falta de condiciones indispensables del resto de los sujetos. Se nos niega racionalidad, capacidad lógica, abstracción, universalización,
objetividad y nos atribuyen condiciones a las que les restan cualquier valor epistémico, tales como la subjetividad, la sensibilidad, la singularidad y narratividad. De manera tal que el androcentrismo es, por un lado, un punto de vista de las teorías y por el otro, un modo en el que estas teorías se transmiten y perpetúan en la academia. En este punto podemos preguntarnos, ¿cuáles son los motivos por los que las epistemologías feministas no han permeado suficientemente las comunidades científicas? Una respuesta posible es la que da Diana Mafia, quien indica que estos estudios son vistos como una ideología o una crítica social, fuera de los métodos legitimados por la ciencia misma para evaluar el conocimiento. No obstante, a partir de los años 60, muchos historiadores de la ciencia y filósofos de la ciencia de mentalidad histórica, como Kuhn fundamentalmente, cambiaron la perspectiva de la ciencia tradicional, poniendo en cuestión el modelo científico donde el desarrollo del conocimiento de la naturaleza resulta de una explicación simple, unificada, de un mundo objetivo y determinado. Se puede decir entonces que desde la filosofía de ciencia post-kuhniana, el conocimiento situado y la ineliminabilidad de los valores son sus principales reflexiones. La observación científica, argumentaban, nunca es inocente, sino que está siempre e inevitablemente influida por compromisos teóricos. Más aún, el desarrollo del conocimiento científico no puede entenderse como una cuestión de acumulación, como la adición de más detalles o más sofisticación teórica a una base estable. La estabilidad misma es temporaria, está sujeta a periódicas rupturas en el curso de lo que Kuhn llama las revoluciones científicas. De esta manera, las motivaciones y consecuencias del ejercicio de la ciencia no se reducen solo a intereses epistemológicos. Tenemos que poder visibilizar los sesgos que forman parte de los valores compartidos por una comunidad científica. Los valores no cognitivos, como los denomina Ricardo Gómez en su texto La dimensión valorativa de las ciencias, de la Universidad Nacional de Quilmes de la República Argentina, quien a su vez indica que el científico o la científica son sujetos atravesados por determinaciones de las que no es posible desprenderse y que es necesario reconocer y que se vinculan a un sistema social más amplio. Entre estas determinaciones se encuentra el género, es decir, la interpretación que cada grupo social hace de las diferencias sexuales, los roles sociales atribuidos en razón de este género y las relaciones establecidas culturalmente entre ellos. Por su parte, la filósofa y feminista estadounidense Helen Longino, quien investiga sobre el conocimiento y la práctica científica, ha mostrado cómo los argumentos feministas son paralelos a los de la filosofía crítica de la ciencia, y ambos convergen en la conclusión de que no hay posición de sujeto pura o incondicionada. Es menester analizar la ciencia como producto humano, como producto de las interacciones sociales entre los miembros de una comunidad y de interacciones entre ellos y los objetos de conocimiento involucrados. Antes era solo cuestión de interacción entre un sujeto individual, productor de conocimiento, y los objetos a conocer. Situarnos desde una perspectiva transfeminista implica analizar el contexto de producción científico para develar los modos sutiles en que los sesgos de género desvían a las mujeres y a las identidades travesti, trans, no binarias, gay, lesbiana, queer y más, de sus propósitos de conocimiento y de la participación en las comunidades epistémicas. Entonces, vincular género y ciencia lo hacemos desde una reconstrucción transfeminista de la ciencia, con especial énfasis en las estrategias metodológicas que permiten visibilizar, desocultar
quitar los velos del sesgo masculinista de la ciencia. Londa Scheibinger, profesora de Historia de la Ciencia, describe cómo de los padres varones de la ciencia moderna incorporaron en sus investigaciones no solo sus prejuicios de género, sino también los de raza y clase, que dieron forma, perdón, que dieron forma a sus clasificaciones y descripciones científicas, no solo de humanos, sino también de plantas y animales. Estos científicos, como miembros privilegiados de la sociedad, construyeron teorías con imágenes, metáforas y explicaciones de la naturaleza que refuerzan sus propios lugares y valores culturales. La cultura occidental, la que aún tiene influencia sobre nuestras sociedades, vio la luz en Grecia, unos 5 siglos antes de Cristo. En este momento floreciente de la humanidad confluyeron la ciencia, la filosofía, el arte, la política. Los hombres aspiraban a conocer el universo con una herramienta poderosa que los diferenciaba del resto de la naturaleza, la razón. De esta maravillosa gestación quedaban excluidas las mujeres. Sus tareas se consideraban incompatibles con los fines del conocimiento. Ellas debían atender al ámbito doméstico, la casa, los hijos, y quedaban recluidas en el gineceo, donde realizaban labores consideradas propias de mujeres. En la cuna de la cultura eran analfabetas, pero este destino social no era natural, estaba fuertemente justificado por la filosofía. Ahora bien, y a pesar de que la ciencia ha hablado por las mujeres gay, lesbianas, trans, travestis, no binarias, intersex y más, algunas han participado y cada vez más participamos en las actividades científicas. En este sentido es que los estudios de género, queer y trans con asterisco no solo analizan el modo de inclusión de mujeres, trans, travestis, gay, lesbianas, no binarias, queers y más como objeto de estudio, sino que proponen su inclusión en las comunidades epistémicas como sujetos productores de conocimiento. En términos generales, las teóricas del denominado feminismo de la igualdad hicieron un esfuerzo por minimizar la polarización entre masculino y femenino, elaborando una distinción entre sexo y género, donde el sexo es entendido como lo biológico y el género como la forma cultural de la que se lo reviste en cada momento histórico y social. Desde esta perspectiva, no habría diferencias biológicas, sino culturales, que reducen a la mujer al ámbito de las emociones y dificultan su acceso a la esfera objetiva y en ella a la ciencia. Luego, las teóricas del feminismo de la diferencia plantearon el problema del sexismo en la ciencia, ya que no solo se establecieron diferencias entre hombres y mujeres, sino que esas diferencias fueron jerarquizadas, siempre en desventaja para el mismo género, las mujeres, y que dio respaldo a una desigual repartición de los roles sociales. Feminismo de la diferencia hizo hincapié en la visibilización, por ejemplo, de cómo la ciencia y también la filosofía se ocupa desde sus orígenes y de manera consecuente de proporcionar descripciones de la naturaleza femenina que ubican a la mujer en un lugar diferenciado y jerárquicamente inferior al del hombre. Diversas teorías biológicas y filosóficas han contribuido a cimentar la concepción de una naturaleza femenina caracterizada por ser biológicamente imperfecta, gobernada por sus pasiones, más cerca de lo instintivo que de lo humano, incapaz de rasgos como racionalidad universal y abstracta que le permiten ser un sujeto moral y ético. Finalmente, y proclive a la enfermedad por naturaleza. Entonces, aunque los argumentos varían en las diferentes disciplinas, medicina, derecho, psicología, una metodología se reproduce y consiste en, primero, naturalizar las diferencias biológicas y psicológicas naturales e inevitables entre los hombres y mujeres. Luego,
jerarquizar esas diferencias de manera tal que la primacía es siempre masculina. Las características femeninas son siempre e inescapablemente inferiores. Y finalmente, justificar en tal inferioridad biológica el estatus social de las mujeres y las identidades travesti, trans, no binarias, gay, lesbiana, queer y más. En este contexto, entonces, vamos a definir al género como una categoría, una herramienta conceptual que permite reflexionar sobre las identidades femeninas, masculinas, las disidencias sexogenéricas, diferencias de roles de unas y otros, los que no responden ni derivan directa y necesariamente de las diferencias anatómicas entre los sexos. Desde una perspectiva Foucaultiana, estas diferencias son leídas no como producto de una esencia invariable y de alguna supuesta naturaleza femenina o masculina, sino que se trata de productos discursivos y prácticas sociales en contextos históricos determinados. Se refuta así el determinismo biológico del siglo XIX, que forma parte del discurso biomédico hegemónico basado en el dimorfismo anatómico, que, como ya lo indicamos anteriormente, establece un sistema científico binario y jerárquico, fundamentado en la norma heterosexual. En este punto, recuperamos los desarrollos de la teoría queer y a partir del filósofo activista trans Paul Preciado, quien retoma la idea de tecnología de género Teresa de Lauretis, del género performativo de Judith Butler y del sistema sexo-género de Gail Rubin. El término queer es sinónimo a raro, extraño y es utilizado por académicos y académicas y activistas, sobre todo como acto performativo y arma política de reapropiación de la denigración e injuria implícitas en el uso del término como insulto. Así como los estudios de género reúnen numerosos estudios e investigaciones en el campo académico que ubican la problemática del género en la complejidad que se corresponde con la situación de las ciencias humanas y sociales en las sociedades contemporáneas, la definición teórica de la categoría de género produjo un acontecimiento tan importante de una magnitud comparable con la noción de signo, raza, clase y de hecho en correlación con estos conceptos. Y es a partir de la década de 1980 que la noción de género se complejiza al proponerla como una dimensión más en el tejido de las relaciones sociales y políticas, incorporándose con las epistemólogas feministas Sandra Harding y Donna Haraway la idea de localización histórica y la noción de análisis situado, cuestiones que permiten una mejor comprensión de particularidades y procesos históricos sociales. Por su parte, los estudios trans con asterisco constituyen un campo académico interdisciplinario y socialmente comprometido, cuyo surgimiento suele identificarse a principios de la década de los 90. Recientemente se han creado en Argentina, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Cátedra Libre de Estudios Trans, coordinada por Blas Radi y Mauro Cabral, quienes señalan el uso del asterisco como una marca escritural de la diversidad irreductible que busca expresar las multiplicidades y las diferencias en las que se podría expresar la diversidad sexual, travesti, trans, transgénero, binaria, no binaria, etc. Desde esta perspectiva transfeminista y para balancear el campo simbólico, donde las comunidades trans e intersex han padecido históricamente las imposiciones unilaterales de la medicina y el derecho, para nombrar a aquellos otros, clasificándolos con etiquetas y nomenclaturas patologizantes y criminalizantes. Los estudios trans con asterisco proponen nombrar con el término cis a las personas que se identifican con el sexo género asignado al nacer y con el término endosex a las personas que no son intersex. Desde esta perspectiva de género transfeminista, entonces, planteamos el desafío de mostrar
¿De qué modo el producto del trabajo de una comunidad científica responde a sesgos androcéntricos y sexistas, como lo planteamos anteriormente, y que agregamos ahora sesgos cisexistas? El cisexismo es definido por el filósofo y activista trans Blas Radi como una creencia, muchas veces no explícita, incluso hasta inconsciente, de que las personas que no son trans, es decir, las personas cis, importan más, valen más o son más verdaderas. Se refiere también a un sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales vertebrado por el prejuicio de que las personas cis son mejores, más importantes, más auténticas que las personas trans. Se trata entonces de visibilizar el problema de la violencia epistémica, la que es definida por la filósofa Moira Pérez como las distintas maneras en las que la violencia es ejercida en relación con la producción, circulación y reconocimiento del conocimiento. La negación de la agencia epistémica de ciertos sujetos, la explotación no reconocida de sus recursos epistémicos, su objetificación, entre otras, como agrega Blas Radi, quien incluye fenómenos tales como desautorización y descalificación epistémica, extractivismo académico, dependencia epistémica, la división del trabajo intelectual, la construcción de un otro, las representaciones totalizantes y estereotipadas, la lógica colonial. Como fenómeno estructural, la violencia epistémica es un soporte clave, aunque poco reconocido, de sistemas de privilegios, tales como el racismo, sexismo y cisexismo, que se fortalece y perpetúa con su propia imperceptibilidad. Para la filósofa Moira Pérez, esta forma de violencia está prácticamente ausente de la agenda pública de organismos internacionales, agencias estatales y movimientos sociales. No obstante, se trata de formas de violencia que son centrales para las experiencias de los sujetos marginados, no solo en lo que a sus intercambios epistémicos afecta, sino fundamentalmente por el desequilibrio que causa en el sistema social, alimentando otro tipo de violencias y exclusiones. Ahora bien, y aunque no parece entrar en las descripciones conceptuales de las violencias más difundidas y tradicionales, aquellas que refieren a una acción o conjunto de acciones puntuales, a un agente individual o colectivo, como lo es el caso de la violencia institucional, y a una víctima, Moira Pérez retoma la definición de Agustín Martínez Pacheco para referirse a la violencia como una forma de relación social caracterizada por la negación del otro. Esto es, la negación situada histórica y socialmente de la subjetividad, la legitimidad o la existencia de otro individuo o comunidad. Además, y a contrapelo de las concepciones predominantes que representan a la violencia como un evento o acto puntual, explosivo y espectacular, estamos frente a una violencia que es más bien incremental y gradual, pero con repercusiones calamitosas que se despliegan a través de escalas temporales, en forma de lo que Rob Nixon ha llamado violencia lenta y que remite a la muerte lenta que Laurent Bernard plantea para poner en cuestión las nociones habituales de temporalidad, agencia y gravedad en relación a la violencia. La filósofa Moira Pérez retoma entonces estas ideas para caracterizar a la violencia epistémica y concluir en la siguiente definición. Se trata de una forma gradual, acumulativa, difícil de atribuir a un agente en particular e imperceptible para muchos, incluyendo con frecuencia a sus propias víctimas. Estas características hacen que, frente a estas formas de violencias lentas y para enfrentar la violencia epistémica, tenemos el desafío de desarmar las concepciones heredadas
para poder captar entonces qué es, cómo se presenta y cómo funciona la violencia epistémica. ¿Y qué estrategia podemos utilizar para visibilizar este tipo de violencia entonces? El análisis del lenguaje de la ciencia es el que nos puede permitir desarticular la aparente neutralidad de quien investiga y develar el modo en que los intereses se filtran en la construcción de las teorías científicas. Es fundamental entonces, como lo plantea Sandra Harding, poner las creencias y prácticas culturales de quien investiga sobre la mesa del trabajo. Necesitamos discutir la suposición de transparencia de las ciencias, su aparente referencialidad directa, para mostrar en especial el uso de las metáforas. Al desarticular las metáforas usadas por científicos, quedan de manifiesto las analogías que revelan no solo la asunción acrítica, sino incluso el refuerzo de ciertos valores sociales predominantes, cuando esos valores implican relaciones opresivas entre los géneros. La ciencia se pone al servicio del control social. Las metáforas sexuales no son ajenas a la ciencia. Una de las más clásicas metáforas es cuando se llama duras a las ciencias más objetivas, por oposición a blandas, las más subjetivas, en que implícitamente estamos invocando una metáfora sexual en la que dura es masculino y blanda es femenino. Otro ejemplo paradigmático del funcionamiento de las metáforas en ciencia, que tiene relación directa con el género, se refiere al modo en que los biólogos estudiaron el proceso de fertilización. Hasta épocas muy recientes, la célula masculina se describía como activa, fuerte, autopropulsada, capaz de penetrar al óvulo, al cual entrega sus genes y así activa el programa de desarrollo. Por el contrario, la célula femenina es transportada y arrastrada pasivamente a lo largo de la trompa de Falopio hasta que es atacada, penetrada y fertilizada por el esperma. De esta manera, el lenguaje utilizado influye en la representación cognitiva y no solo la expresa. Actividad y pasividad son estereotipos tomados de los modelos culturales de género, que obstaculizan nuevas hipótesis en la ciencia y refuerzan las barreras para la participación creativa en comunidades epistémicas, productoras de conocimiento científico, que permite incluir y revisar los propios saberes. Podemos ver así cómo el problema de la violencia en el lenguaje no es tan simple y mucho menos inocente, ya que el lenguaje que utilizamos influye en las representaciones cognitivas y no solo las expresa. No pretendo plantearles una relación lineal y directa entre la persona que cuenta un chiste discriminatorio, misógino, sexista, cisexista, homoodiante, racista, clasista, capacitista, para pensar que es un asesino, un femicida o transfemicida en potencia. O en el caso de una persona que dice un piropo, recientemente tipificado en Argentina como acoso callejero, para decir que es un violador en potencia. Lo que pretendemos desde las perspectivas de género transfeminista es plantear la necesidad de visibilizar el sistema de sexo-género binario, jerárquico, hetero-cis-sexista para deconstruir los conceptos y develar las maneras en las que el lenguaje construye la realidad. Tomamos la propuesta del activista trans y filósofo Paul Preciado, quien plantea la necesidad de una revuelta simbólica que cuestione el orden de las representaciones y el lenguaje, es decir, que cuestione la dominación hetero-cis-sexista. Necesitamos conciencia discursiva para visibilizar la violencia que producimos y reproducimos con nuestros marcos teóricos y con nuestras prácticas. Desde el lenguaje feministas, queer, trans, anticoloniales y de la disidencia corporal, proponemos reflexionar
críticamente sobre los lenguajes técnicos, mercantiles, legales dominantes y hegemónicos, que constituyeron un esqueleto cognitivo de la diferencia sexual y del capitalismo tecnopatriarcal colonial, para producir una ruptura epistemológica que desapruebe las categorías preestablecidas de la heterosexualidad normativa y revolucione el paradigma de la representación corporal con un nuevo modelo de inteligibilidad, una nueva cartografía del ser vivo, más abierta y menos jerárquica. Una demanda epistemología que Preciado promueve para que construyamos una nueva gramática que permita la diversidad de la vida y que sea capaz de aceptar la subjetividad como procesos abiertos y no como identidades cerradas. Para finalizar, junto con Moira Pérez, planteamos que necesitamos reformular nuestros recursos epistémicos y el sistema epistémico en el que son revalentes estos recursos. Esto implica, fundamentalmente, que tenemos que combatir la exclusión de las mujeres e identidades travestis, trans, no binarias, gay, lesbianas de la academia, sino fundamentalmente tenemos que alentar su inclusión mediante políticas activas para que los puntos de vista alternativos se desarrollen lo suficiente como para ser fuente de críticas y nuevas perspectivas. Estas voces disidentes deben ser cultivadas. Al poner sobre la mesa nuestros sesgos, podremos comprender en qué sentido somos partícipes de la violencia epistémica e imaginar cómo podemos comenzar a desarticularla. Muchas gracias.